Hola, hola, buenas noches, bienvenidos a un encuentro más de nuestras charlas para despertar, el primero de este 2022 que empieza con mucha esperanza de cambio, de conexión, de sanación, de red. Hoy tenemos un encuentro más junto a Débora Salkowicz, que ya tenemos varios encuentros donde vamos abordando temáticas siempre desde las constelaciones familiares. Entonces vamos profundizando en temas. Hola Nati, un placer. Hoy vamos a hablar particularmente como tema disparador de las frases sanadoras, las frases que se utilizan en las constelaciones familiares. Así que vamos a esperar que se conecte Débora para empezar a desarrollar nuestro encuentro. Recuerda que en IGTV están todos los encuentros previos y también en YouTube. Estoy un poco atrasada con subir a YouTube los últimos, ya los voy a subir. Ténganme paciencia. Y bueno, recuerden que pueden hacer preguntas, que pueden comentar, que todo es bienvenido. Y desde ya agradezco a los que están ahí, haciéndonos el aguante, acompañando. Hola Carles. Bueno, a ver si está. Débora todavía no. Esperamos un poquito hasta que se conecte. Y repito que hoy vamos a hablar de frases sanadoras. Porque por ahí hay gente que todavía no se anima a constelar o ir a una constelación o no sabe muy bien de qué se trata. Entonces vamos conversando un poco de todo lo que el campo nos muestra, de qué es el campo. Y además de nuestros encuentros mensuales que estamos haciendo con Débora, hay en total más de 140 entrevistas a distintas personas que están todas ahí guardaditas, donde abordamos muchas temáticas para autogestionarnos el bienestar, la salud, ¿sí? Y saber que no estamos solos. Ahí está Débora, la voy a agregar. Hola, Hola, ¿qué tal? bienvenida, feliz año nuevo. ¿Cómo vamos? Muy bien, con unos calores muy intensos en Córdoba. Por allá, ¿cómo está la Está cosa? así el clima, está así, así. Así. Bueno, acá estamos nuevamente. Acá estamos, estaba comentando que es el primero del año y que, bueno, están guardados todos los anteriores para que vayamos profundizando ahí en las temáticas, que también se pueden ver varias veces para que el inconsciente vaya captando y rescatando lo que necesita. Viste que como cuando lees un libro o ves una película, que cada vez que lo ves escuchas algo que no habías escuchado, ¿no? Entonces esto queda ahí a disposición para que se pueda ver las veces que necesiten y compartirlo, así se sigue expandiendo esta red. Hoy está hermosa, muy hermosa, muy Nada, hermosa. este verano, no sé, qué sé yo. Es- esas cosas. Esas Bueno, cosas. esas Bueno, cosas. hoy vamos a hablar del poder de la palabra y de la fuerza de las frases en el marco de las constelaciones. Yo preparé algunas preguntitas, pero viste que nosotras le damos y fluimos. Cuando vos quieras, empieza nomás si querés, vamos directo al tema. Bien, digamos, a ver, la palabra tiene, si empiezo a hablar de la palabra, voy a hablar que la palabra, digamos, tiene una fuerza, la palabra es creadora, eh, que es importante darse cuenta de qué digo, cómo lo digo, escucharme, escuchar al otro, que lo que digo no es lo que el otro escucha. Estoy abriendo un montón de puertitas o de ventanitas para ir. Y lo que me importa saber es que en el marco de las constelaciones familiares son un gran recurso, son un recurso para ir hacia la solución. Es decir, Hellinger las empieza a usar
no porque se le ocurre que qué lindas que son o qué bonitas que suenan, sino porque hay un sentido en el uso de esa frase que es esa y no otra, si bien podría haber otra parecida. Entonces, tienen ciertas características. Igual, si vuelvo para atrás y hablamos de esto del poder de la palabra, eh, la palabra es algo que nos permite comunicarnos o hace todo lo contrario, digamos. A veces lo que genera es más discordia. Creo que, no me voy a poner a hablar de lingüística, pero tomar conciencia que lo que digo no es lo que el otro va a escuchar, ya es un paso ganado. Eso es en la comunicación con otro. Ahora, en el marco de las constelaciones familiares, para mí la palabra es algo más que el campo manifiesta. Vamos a decir, el campo muestra algo que el constelador usa esa frase para reafirmar o para algo que está sucediendo o para generar, vamos a decir, un paso hacia la solución porque hay algo ahí que todavía no está fluyendo. Entonces, tienen ciertas... Vos me interrumpís cuando querés decir algo, ¿eh? ¿Le Sí, damos? sí, sí, sí. Este, las frases en general son cortas, son contundentes, van hacia la solución, y si no van hacia la solución, lo que hacen es generar un movimiento hacia un paso hacia la solución. Y, y hay algo muy importante en el contexto de las constelaciones familiares, y es que las frases sanadoras generalmente lo que hacen es estar respondiendo a un cierto orden. Para los que nos vienen escuchando, nosotras ya habíamos hablado de los 3 órdenes del amor. Pero si, por ejemplo, hay alguien que está excluido y la frase sanadora va a ser, vos también perteneces, lo que está haciendo es trabajando con ese orden que es la pertenencia. Y esto es muy importante porque no, yo no las digo porque sí, las digo porque están en total sintonía con el orden que está desordenado o con algo que quiero afirmar porque se logró una reconciliación o algo que quiero promover, ¿sí? Algo como constelador, pero no es yo, Débora, o vos, Mariana, que lo querés promover. El campo lo está pidiendo. El campo necesita que esa frase facilite un movimiento, una comprensión, una mirada. A veces es simplemente mirar a alguien, es te veo y te reconozco, te Ujú. veo por primera vez, por ejemplo. Y no Vos se aprende. mencionaste ahí lo de si hay un excluido, la frase sería vos también perteneces. Digamos, Sí, las frases están orientadas a cuando encontramos el problema, encontrar la solución, o cada uno responde a uno de los órdenes del amor, o depende, por ejemplo, el rol, si es con mamá, si es con el perpetrador, si es con un muerto, digamos, hay mira, como ciertas reglas. vamos a ir porque me acuerdo mal lo último como dijiste. Si tiene que ver con mamá, lo que va a trabajar es el orden de la jerarquía todo el tiempo, probablemente, del estilo de yo soy la chiquita, vos sos la grande, o si yo estoy enredada en un asunto de papá y mamá, es lo dejo con ustedes, este no es mi asunto, yo soy la chiquita, ustedes son los grandes, o Yo si soy en solo la realidad, hija. exacto, Ujú. o por favor mírame solo como la hija, Mm. por ejemplo, es un pedido. Hablando de las palabras, me gustaría decir algo que trabajamos mucho. Nosotros tenemos 3 palabras que son claves. Sí, por favor y gracias. El sí, porque lo dije primero, no porque sea más importante, con lo que va a tener que ver es con asentir a lo que es. Hellinger hablaba mucho de lo que es. Y nosotros como consteladores hablamos mucho de lo que es lo que es. Y es Y es así. todo tal El como es. Exacto, el destino puede no gustarme, el destino es grande, yo soy chiquita y yo asiento el destino mío, del otro, es decir, qué sé yo, una situación trágica, asiento el destino tal cual fue, tal cual es. Si es algo que me involucra mucho y me dio mucha pérdida,
puedo agregar al precio que a mí me cuesta y al precio que a vos te costó. Lo que pasa es que, dicho así, parecería que son recetas mágicas. Y en realidad, cuando los participantes empiezan a venir y venir a los talleres o a participar, empiezan a darse cuenta que la frase no es que ya está dicha, pero que el campo la manifiesta. Y obviamente el buen uso de las frases facilita los movimientos. Obviamente que los facilitan. Para mí, lo que hay que comprender es que las frases son una especie de trama de un tejido reparador que está situado en el centro del problema, en el corazón del problema. Y digo corazón porque para mí es con corazón. Por ejemplo, Totalmente, porque si yo no abro el corazón, puedo decir toda la frase que sea y no va a por pasar ejemplo, nada. un ejemplo muy común para mí es cuando supongamos que en la constelación se manifiesta un hijo cuyo padre no lo mira. Y entonces la frase sería, por favor, por fa y yo les digo, repetí por favor hasta que te salga de las tripas. Por favor, sentilo, rumialo, escuchalo, resonalo. Y en algún momento vas a hacer un pedido porque muchas veces nos encontramos que es, por favor, perdón, por favor, así, muy difícil que alguien te haga un favor así. Y cuando un hijo tiene que pedirle a un padre que no miró, porque, como lo decimos siempre, estuvo con la mirada dirigida a otro lado, no porque no quisiera el hijo, sino que esto es lo que posibilitan las constelaciones. Si yo amplío y digo, este padre estaba mirando la subsistencia del sistema y su trabajo era lo que más le importaba y encima le pasaba algo con su padre o le pasaba algo con su mujer y seguramente el hijo no fue mirado lo suficiente. Lo hablábamos la otra vez en el vivo no del apego, sino, digamos, del vínculo de amor interrumpido, pero hablábamos mucho de ese primer apego gestacional, fundante, no porque haya sido en la gestación nada más, sino porque es gestador. Entonces, para mí, volviendo a las frases sanadoras, reconcilian, sanan las heridas, incluyen, todo esto hacen las frases. Cada una va a ir acorde a lo que el campo me esté mostrando. El campo puede mostrarme un campo muy enredado, puede mostrarme diferentes cosas. Espera que voy a apagar el aire, perdón, porque me da frío, me da calor. Eh, por ¿Y cómo, ejemplo, cómo me doy cuenta si la frase tiene fuerza o no, si está funcionando, de dónde viene, la canalizo, la busco en el libro, me la dice la persona sola, porque viste que a veces hablan solos en el campo, ¿no? ¿Cómo es esto de conectar con la frase correcta? mira, las frases cuando uno está estudiando constelaciones, vamos a decir la verdad, uno las estudia como si fuera un lorito, creyendo que esa es la manera. Hasta que en algún momento de la práctica, y la práctica, y la práctica, por eso cuando a mí la gente me dice, ay, me quiero formar, yo lo que digo es, participa de muchos talleres, participa de talleres, porque lo que te va a pasar algún día es que vos veas, y casi, no es que vas a anticipar, pero digas, ah, era por ahí. O a veces pasa, ¿viste cuando pasan los talleres que alguien dice, yo sabía que me iban a llamar? Y eso es porque escuché tan atentamente lo que el consultante decía, lo que el constelador preguntó, que algo de mí entró ahí y nunca es por casualidad que soy elegido. A veces es simplemente un servicio que yo hago. Y a veces Me me toca la historia, ¿no? Exacto, exacto. Y ahí vos sabés que yo muchas veces a la gente lo que le digo es, no te quedes con, me eligieron, tengo que pasar. Permitite darte cuenta si querés que, digamos, si querés pasar. Vale decir que no, vale decir tomarme mi tiempo, ese tipo de cosas. ¿Sí? Como me parece que eso también es importante, ¿no? Cuando uno entra al campo. Pero, por ejemplo, vamos a suponer que una persona a partir de la muerte de un hermano empieza a tener un destino difícil. Entonces, uno lo ve y la frase podría decir,
vos te fuiste, yo me quedo. A mí siempre me gusta decir, por el tiempo que a mí me toque, me quedo. Y ahí estoy diciendo dos cosas, que estoy aceptando que el otro se fue Y mi y que yo me destino. estoy quedando y que me estoy animando a quedarme. Porque muchas veces en los talleres nosotros vemos que cuando alguien tiene cerca o tuvo cerca a alguien que tuvo un destino difícil, hay una parte de uno que Se quiere vive no en ir. plenitud. Y Sí, tal vez el asunto es animarse a vivir en plenitud. Ese sería totalmente. el trabajo. Y, Entonces, y, y sí, 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 decime. termina. No, no termina, No, no, termina. no. Porque yo de Me iba- ansiosa te quería preguntar en realidad si puede haber constelación sin frase. Mira, uno podría decir que las constelaciones de los últimos tiempos de Hellinger, los movimientos surgían solos. Ahora, la frase a veces simplemente refuerza. Y los consteladores a veces, o los que, digamos, los terapeutas, digamos, no es que yo utilizo las frases de las constelaciones, pero los terapeutas utilizamos frases. Que, por ejemplo, a veces es la ironía. A través de la ironía digo algo, o a través de un desafío en una constelación. A mí no se me ve de cuerpo entero, pero ¿cuántas veces vemos que alguien mira al padre así? Eso ¿No? te iba a Entonces, decir. Hay un lenguaje no verbal, un lenguaje corporal que también nos hable o que podamos leer claro, en el campo? claro, todo el tiempo. Sí, nosotros como consteladores miramos el campo, que es lo que incluye a todos los representantes, miramos el cuerpo de la gente, miramos la expresión, escuchamos el tono de voz, escuchamos lo que nos se dice, miramos al público, tenemos en cuenta, digamos, nada, digamos, si lo nombro, digo, uy, cuántas cosas hacemos al mismo tiempo. Mientras te lo estoy diciendo, me pasa eso. Y sin embargo, bueno, es lo que va pasando. Es estar atento a eso. Porque a veces simplemente es una frase es para que alguien tome responsabilidad de algo. ¿No? Como, qué sé yo, en situaciones tales, por ejemplo, frente a los abortos, tanto espontáneos como naturales, como provocados. Es hacerme cargo de algo que hice y hacerme responsable por eso que hice. Lo repito siempre, lo vamos a seguir diciendo para las constelaciones familiares, todo no nacido, ya sea por un aborto provocado o por un aborto espontáneo, es un hijo y como tal pertenece. ¿Sí? Y entonces uno le da un lugar. El ejemplo que pongo siempre, si yo nací después de 4 embarazos interrumpidos de mi mamá, yo no soy la primera, eso es el orden, soy la quinta. Los 4 anteriores, y entonces te doy un lugar, vos primero y yo después. En las viejas épocas decían, vos el primero, yo la quinta, vos el segundo, yo la quinta, vos la tercera, yo la quinta. Ese tipo de cosas. Entonces, estas son las cosas que vamos mirando. Y le damos un lugar, en ese caso a los excluidos. Y me coloco yo en mi propio lugar, que es el de ser la quinta. Entonces, Ujú. ahí la frase, cada uno, esas no son, digamos, son frases que lo que hacen es ordenar, no desafían, simplemente lo que hacen es, no es exacto lo que voy a decir, pero es la manera que me sale de explicarlo, es darle un nombre a cada uno de los lugares de esos no nacidos y darle un nombre a mi lugar, la quinta, nombro mi lugar. En el caso de un aborto provocado, una madre, digamos, un aborto provocado, una madre puede decir, no te quise y ahora te doy un lugar. En el caso de una pareja, vamos a dar ejemplos porque a la gente le gustan los ejemplos. En Sí, el, sí, aparte es más en fácil el, de entender. en el caso de una pareja que se separa es, yo asumo mi responsabilidad, por favor, y ahí el por favor se trabaja, asumí la tuya. Si hay hijos, las típicas van a ser, en nuestros hijos te sigo amando. Y eso dice un montón de cosas. Dice que los hijos vienen, son de los dos. Esta es una cosa muy de las constelaciones. Los hijos son de los dos, quienes sean las dos. ¿Sí? De la manera que hayan llegado. Entonces, no son de mi propiedad.
no me pertenecen. Y en esos hijos están unidos los clanes, como lo digo siempre, ¿no? Digamos, esto es para respetar. Entonces, frente a un aborto espontáneo, yo puedo decir, lo siento que te fuiste, agradezco, puede quedar ahí y puedo decir, agradezco el poco tiempo que estuvimos juntos, tenés un lugar en mi corazón, dije un montón de cosas ahí, pero digamos, reconozco que te fuiste. Y a veces asumo mi dolor y yo lo llevo. Y cuando digo yo lo llevo, estoy diciendo, sin decirlo, yo lo puedo llevar. Entonces estoy creando, esa palabra es creadora, estoy creando, cuando yo digo yo lo llevo, ya estoy diciendo que yo lo puedo llevar, o por lo menos lo estoy sembrando. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, volvimos a la separación de los padres o de un divorcio. Uno puede decir, un hijo, yo soy hijo de los dos. Me quede con quien me quede, viva con quien viva. Yo soy el hijo todo el tiempo. Y los asuntos de ustedes los dejo con ustedes. O ¿Y, de los y, grandes. Dale. y qué frase puede ir, por ejemplo, porque es un tema controvertido el tema del perpetrador? Si hubo un asesino, un violador, el abusador en la familia, que cuesta mucho esto de mirarlo con buenos ojos, hacerlo en el corazón. Eh, ¿Cómo se trabaja para las constelaciones este tipo de temas y qué frases pueden ir? Para las constelaciones, digamos, una manera, digamos, a ver, vamos a poner un ejemplo, digamos, una manera de trabajarlo es, porque uno sabe que para que haya una víctima y un victimario hoy, algo grave pasó más atrás. Este es un concepto de las constelaciones. Entonces, yo puedo Lo no empezar de a resuelto poquito, se repite. y yo puedo empezar de a poquito y decir, lamento lo que mis ancestros le hicieron a los tuyos. Y empiezo por ahí. Y entonces ya me hago parte. O lamento lo que tus ancestros, o y. La palabra o y la palabra y son muy distintas. Y el Muy distintas. pero. Y el pero, viste que te dije quiero trabajar. Yo tuve uno de mis grandes maestros, se trabajaba con el inglés, pero él trabajaba mucho el pero. Yo anoté una frase, que la tengo acá escrita, que es una frase del secreto de mis ojos. Es una frase que se dice en un momento, y la voy a decir tal cual la dicen en la película, pero dice así, el pero es la palabra más puta que conozco. Te quiero pero, podría ser pero, no es grave pero. ¿Te das cuenta? Eso es. Sirve para dinamitar lo que era o lo que podría haber sido pero no es. ¿Ok? ¿Qué está diciendo? Si yo digo, yo tengo el mate y voy a tomar un mate y vos me decís, ¿qué tal? Está rico pero está frío. Y entonces yo, si estoy con un paciente individual, le decís, ¿está rico o está frío? Ahora, si yo digo está rico y está frío, son las dos cosas. Si yo digo pero, el pero excluye lo anterior. Te quiero pero. Mira. Uno ya sabe que ahí viene una perorata. ¿Ok? Entonces, estar atentos a nuestro lenguaje. La cantidad de veces que nuestro lenguaje, que siempre es creador, con conciencia o sin conciencia es creador, yo estoy hablando en negativo, uno tendría que ponerse a contar la cantidad de veces, decirlo en positivo, No, y decirlo en... la cantidad de frases que usamos de me muero me mato si me pasa esto, me muero de Me muero de calor, amor, ¿no? me muero de amor. Me muero de amor, me muero muerta. ¿Viste? Todas esas frases o que están muy de moda. Estoy reventada de cansancio. ¿Me Sí, entendés? estoy fisurada, estoy fisurada. Todo Exacto. eso, que tienen tanto Y poder las palabras, si nos diéramos cuenta de eso y pudiéramos empezar, incluso con como decías recién, lo de la negación y el positivo, eh, si yo digo no pienses en un elefante azul con sombrero rojo, la mente no distingue, no, vamos todos a pensar en el elefante, ¿no? Entonces, hay una que a mí me eh, encanta, que yo la abro mucho con la gente que viene, la trabajo mucho con la gente que viene a decodificar.
No digas estás enferma, decí te estás sanando. Y es tan distinto estoy enfermo o enferma a decir me estoy sanando o me estoy curando, como lo quieras decir. Digamos, a ver, la manera, vamos a bien atrás, la manera en que yo nombro ciertas cosas es la manera que se van a imprimir dentro mío, la manera que mi biología las va a escuchar, Y la manera que se que van a además guardar nos en mi venimos inconsciente. heredando, ¿no? Porque heredamos patrones de pensamiento, de comportamiento, historias. O sea, cuando estamos diciendo una frase que todo el tiempo nombramos la muerte, es porque hay una muerte que todavía cargamos. O sea, todo Ujú. tiene que ver. Por ejemplo, es muy común que la gente diga, no te vayas a olvidar tal cosa. ¿Por qué no decís, acordate de tal cosa? Claro, claro, Porque el no te olvides va a hacer que te olvides. sí. Es muy importante esto de primero tomar conciencia, porque no es solo lo que verbalizamos, sino lo que nos decimos internamente constantemente en Ujú. nuestra cabeza, ¿no? Entonces es muy importante empezar a escucharnos, escuchar al otro. Yo sí, hace poco le decía a mi terapeuta que cuando yo estoy en terapeuta, estoy 100% consciente de las palabras, pero cuando yo estoy hablando con una amiga y le estoy contando lo que me pasa, a veces suelto una de esas frases y después digo, ay, no fui consciente, ¿no? Y lo dije así. Pero bueno, al menos trato de estar ahí. Pero qué importante es que podamos estar ahí en presencia con nosotros mismos primero y con el otro, ¿no? Porque tienen Totalmente. poder las palabras. Entonces, volviendo, siguiendo con un poco con Hellinger, las frases sanadoras podríamos decir que son enunciados, que son contundentes, algunos generan impacto emocional, algunas son para generar impacto, reestructuran, reconcilian, puede ser que... Y para cualquier participante, digamos, y para cualquier constelador, son evidentes. Ahora, a que lleguen a ser evidentes es un camino. Al principio puede ser que uno repita como un lorito. Y para mí es importante que saber que no son deseos, que no son justificaciones, no, no tienen que ver con eso. No es, uno puede decir, me gustaría tal cosa. Yo cuando la gente en taller me dice, ¿puedo hablar? Le digo, decime cómo se... ¿Le puedo decir algo? Decime qué le diría si yo te digo cómo se dice. Yo hago mucho eso. Entonces, por ejemplo, alguien que dice, y ahora sí la puedo mirar. Y entonces le digo, ahora estoy disponible. Que no es una frase sanadora, sin embargo, es una manera de decir, ahora estoy disponible. Y estas son las cosas que para mí uno empieza a aprender en las constelaciones o en los talleres y empieza a llevar